Fe, lógica, crisis, ¿no? Esta es nuestra cuarta semana y creo que va a ser la última que hemos estado tratando este tema. Decía Jenny, ¿no? Cómo es, qué increíble es que podemos orar por algo y terminamos de orar y las primeras palabras que salen de nuestra boca son de incredulidad, ¿no? Dice, Señor, que no llueva, y las primeras palabras es, no, cuidado con la lluvia. Pero así somos, y así somos. Por eso es que este caminar cristiano no es de un día, ¿no? Sino Dios trata con nosotros y tiene que tratar. Él quisiera obrar rápido, hermanos, en nuestras vidas, ¿no? Él quisiera obrar rápido, pero no es Él el problema, sino nosotros, nuestra incredulidad. Y Él quiere que seamos personas de fe, ¿no? De fe. Y hoy día vamos, como decía, a estar viendo esta última lección. La semana pasada, para los que recuerdan, vimos que la promesa se cumplió después de muchos años, la promesa de Dios dada a Abraham. Y esa promesa trajo alegría, pero también trajo dolor a su vida, ¿no? Por él haberse en un momento de su vida apartado del camino de fe y tuvo que echar fuera a su propio hijo, ¿no? Ismael, y a su madre Agar tuvo que echarlos fuera de la casa. Así que hoy día vamos a ver algo que es importante. Yo nunca he escuchado quizás alguna prédica sobre esto, que es algo muy importante, que tiene que ver con el trato de Dios también con las personas y está dentro de esta historia. Y tiene que ver el trato de Dios con Agar e Ismael específicamente. ¿Okay? Si no has estado aquí en las clases, en las reuniones anteriores, te invito a que puedas escuchar las prédicas. Ahí en YouTube están. Así que ahí puedas ver que es todo parte de un mismo tema. Dile al que está a tu costado, lo que Dios hace a veces no tiene lógica. Dile. Al que está al otro costado también, dile. ¿Cuántos creen que esto es cierto? Lo que Dios hace a veces no tiene lógica. ¿Recuerdan quién es Agar? Antes de continuar, porque vamos a hablar de Agar y de repente alguien no... ¿Quién era Agar? Recuerden. La esclava, ¿no? La esclava de Sarai. La esclava de Sarai. ¿Qué hizo Sarai con ella al principio? Se la dio a su esposo, ¿no? De regalo. Envuelta en papel de regalo. Con su moñito, ese es lo que estaba pensando, con su moñito. Porque en esa época, cuando una mujer no podía tener hijos, dice que le daba la sierva, ¿no? al hombre, a su esposo. Y si tenía un hijo, ese hijo realmente la esposa podía decir es mi hijo, ¿no? Lo podían como adoptar y se convertían en hijo de ella. Eso es lo que se practica en esa época y gloria a Dios que ya no estamos en esa época. Amén. Un amén nomás, José, ¿no? Porque imagínense, si el matrimonio con una mujer, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Fácil o difícil? ¿Te imaginas estar casado con 2? ¿No? ¿O 3? Así que hay muchas costumbres cuando tú leas la Biblia de cosas que se hacían en esas épocas, así que te vas a asombrar, ¿no? Y en esa época esa era la costumbre. Así que ella sale embarazada, ¿no? Y tiene a este hijo que se llama Ismael, pero que ese no había sido el plan de Dios, ¿no? Y hemos visto ya varias veces, ¿no? Que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas o ayudar entre comillas a Dios, las cosas salen mal, salen peor. Agar, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe de ella y dice que también Agar representa el esfuerzo del hombre, el esfuerzo humano por agradar a Dios. El esfuerzo humano o como él le llama también la carne, ¿no? Agar también representa esto, representa el hombre cuando quiere hacer su esfuerzo humano para cumplir el plan de Dios. Así que es cuando el hombre deja
su camino de fe. Acompáñenme a Génesis 16. Génesis 16 para empezar este relato, recordar lo que estaba sucediendo. Y vamos a dejar a un lado a Abraham, a Sarai, a Isaac, y vamos a centrarnos en Agar e Ismael, porque vemos que Dios trata también de una forma especial con ellos. Para recordar Génesis 16, versículo 4. Génesis 16, versículo 4 dice, hablando de Abraham, ¿no? Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué dice? Miraba con desprecio, ¿no? Se levantó por ella, esta sierva haber salido embarazada, y dice, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Esto ya lo hemos visto en las semanas pasadas. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y ahora dice, Sarai la afligía, ¿no? Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí tenemos a Agar, una mujer encinta, una mujer embarazada, que en el hogar donde está ya no es querida, ya no es importante. Se suponía que iba a cumplir una función, pero se le volteó, como quien dice, el plan, ¿no? Se volteó todo, porque al principio cuando ella salió embarazada empezaba a mirar con desprecio, dice, ¿no? A Sara, ya se creía algo por haber salido embarazada. Pero después viene la revancha, ¿no? La revancha de Sarai. Y Sarai empieza a afligirla, quién sabe qué es lo que le empieza a ordenar para que ella haga. Así que ella decide huir, una mujer embarazada que huye al desierto. Versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Esto es importante que notemos acá, porque como hemos dicho, Agar no estaba dentro de los planes de Dios, no era la persona que Dios había escogido, se metió en problemas a causa de su actitud, ¿verdad? Primero para con su señora, sufrió aflicción y huyó. Agar, y como hemos visto, inclusive la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, Agar tipifica algo malo. Agar tipifica un plan malo de parte de Dios. ¿Okay? O sea, cuando Dios la ve a Agar, es algo que es malo. Inclusive no le dice, no, Agar, esposa de Abraham, no, le dice sierva, o sea, la tiene, ella, Dios sabe que ella no merece ser llamada ni siquiera esposa de Abraham, porque no es lo que Dios había escogido para ella. Pero me sorprende mucho que a pesar de todos los problemas que había ella causado en ese hogar, escuchen, este es el Antiguo Testamento, Dios que está en los cielos, en su trono, gobernando sobre ángeles, gobernando sobre la creación, sobre mundos, galaxias, Dios hace un alto, Jesús hace un alto y decide venir a la tierra, ponerse ropa humana, si podemos decirlo así, ¿no? Una apariencia humana para venir a encontrarse con esta mujer que no merece nada, con esta mujer que solo ha causado problemas. Dios se toma, entre comillas, el trabajo para poder comunicarse, para poder identificarse con esta mujer. Y es increíble, hermanos, que dice acá que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y me trae a la memoria
otra situación donde el mismo Dios, pero esta vez ya vestido, ya ahora sí encarnado en la persona de Jesús, también va a una fuente, despide a sus discípulos y viene una mujer también a él. Bueno, no viene a él, ella viene a sacar agua solamente, pero Jesús la encuentra y le pide algo de beber. ¿Y quién era esta mujer? Esta también era una mujer indigna. Era una mujer pecadora, era una mujer que se sorprendió. Le dijo, primeramente, ¿me estás hablando a mí? Tú que eres judío, los judíos ni dirigen la palabra al samaritano, porque el samaritano, ¿quién era? El samaritano era un descendiente de una, vamos a decir, razas mezcladas. Los judíos no, ellos eran descendientes puros de Abraham. Los samaritanos ya eran una mezcla. Y ella se sorprende y le dice, tú que eres judío, me vienes a hablar a mí que soy samaritano, porque nosotros ni nos hablamos. Y Jesús le dice, no importa. O sea, Jesús tiende un puente ante esta mujer. Y esta mujer le empieza a tratar de desviar la conversación a Jesús cuando Jesús empieza a conversar con ella, hasta que Jesús le dice, mujer, yo tengo un agua para que tú bebas. Un agua que si tú la bebes no vas a tener más sed, le dice. Y ella dice, Señor, yo quiero esta agua, dame esta agua, esta es la respuesta, este es lo que estoy buscando para mi vida. Un agua que me sacie por fin esta sed que tengo. Y Jesús le dice, bueno, anda y trae a tu marido. Y de repente ella se ve sorprendida. ¿Por qué? Porque esta mujer dice que había tenido ya 5 maridos. Y el último ya ni siquiera era su marido, ella simplemente era su conviviente. O sea que Jesús le estaba hablando de un agua que es cierto, ¿no? Uno toma agua y toma un poco y al día siguiente necesita más. Pero Jesús está hablando también de un agua espiritual que dice que el que la bebe no va a volver a tener sed. Y esta mujer era una mujer sedienta. ¿Sedienta de qué? Sedienta de amor, sedienta de aceptación, sedienta de valor. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque ¿cuántos hombres había tenido? 5 y ahora 6. ¿Y qué había estado buscando ella en esa experiencia? ¿Qué habría pasado en su vida? ¿Por qué? Porque el hombre tiene sed. ¿Y sabes qué? Esta sed no puede ser llenada por tu esposo. Esta sed no puede ser llenada por tu esposa. Esta sed no puede ser llenada por tu trabajo. Esta sed no puede ser llenada por el licor, por las drogas, por nada. Si tú tomas eso, adivina qué, vuelves a tener sed. Pero Jesús dijo, yo tengo un agua que si tú la tomas, ya no más tendrás sed. ¿Cuántos han tomado de esa agua, hermanos? Amén. Por eso la persona que no conoce a Cristo no entiende por qué el cristiano no hace esas cosas, por qué el cristiano no tiene que estar, no sé, trasnochándose y tomando y bailando y haciendo eso. ¿Por qué? Porque el que no tiene sed no necesita eso. Es un agua mejor lo que tenemos, un agua de vida. Así que esa mujer, la que yo hablo a la cual Jesús se acercó, también era una mujer indigna. Y ahí en Génesis vemos a Dios que no cambia, amén. Pero lo vemos miles de años atrás haciendo lo mismo con esta mujer que se llama Agar. Dios se acerca a ella. Se viste de hombre. ¿Para qué? Para no asustarla de repente, para poder crear un canal de comunicación, ¿no? Se acerca a ella y le dice, ¿no? Este no era el ángel Gabriel, el ángel Miguel, era Dios mismo acercándose a ella para construir un puente de comunicación. ¿Cómo nos acercamos nosotros a las personas que están huyendo? ¿Cómo nos acercamos nosotros
a las Agar, a las samaritanas, a los hombres que quizá no merecen, que quizá han fallado, que quizá no tienen valor, que quizá son una molestia. ¿Cómo nos acercamos a la gente que está huyendo de Dios? ¿Saben qué, hermanos? A veces Dios me ha agarrado, vamos a decirlo así, en actitudes que mostraban mi autojusticia, que mostraban mi orgullo, que mostraban el creerme mejor que otros o menos pecador que otros. Puede ser a través de un comentario en Facebook, puede ser a través de la forma de hablar de alguien, puede ser simplemente la forma de pensar de alguien. Y pensamos que estamos bien, ¿no? Pero luego, no sé, yo espero que cada uno de nosotros tengamos la costumbre de quizá tomar tiempo a veces y pensar y dejar el celular y meditar. Y tú estás meditando, ¿no? Pensando que Dios te va a decir, bien hijo, ¿no? Qué bien estás, qué lindo eres y cómo va bien todo. Y de repente Dios te dice, ¿te acuerdas de eso? Sí, ¿no? ¿Verdad? Que fue bueno que le haya puesto a esa persona, ¿no? Esto. Y Dios dice, ¿y quién te crees tú? ¿Y quién te crees tú? Tú podías haber escrito otra cosa para levantar a esa persona, para ayudar a esa persona. Lo que escribiste no me agrada. Ahora es cierto, a veces puedes tener tiempo de borrar el comentario, pero a veces ya es demasiado tarde. Y lo que muestra no es la actitud de Dios, ni la actitud de Jesús. Más bien, la mujer, cuando Jesús se acerca, la mujer se asombra, ¿no? De que tú me estás hablando a mí, tú me estás dirigiendo la palabra, me estás tomando importancia. Y esa mujer que había recibido de todas las demás personas, eso, ignorancia, ¿no? Nadie le hablaba, ¿por qué? Porque era una mujer samaritana, no merecía hablarse. Pero como les digo, hermanos, o sea, yo les digo personalmente, así que ni siquiera le estoy diciendo a algunos de ustedes, ¿no? Pero a veces nos sucede eso, que sin darnos cuenta mostramos que todavía hay orgullo en nosotros, todavía hay no sé, un creerse algo que de repente delante de Dios uno no es, y que no construye puentes y que no edifica a los demás, que no levanta a aquellos que están huyendo de Dios. Pero qué tremendo que el Dios santo, 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 que dice que los ángeles que están más cerca a su presencia es tan santo que tienen que taparse los ojos. No pueden ver tremenda santidad de Dios, no pueden ver y todo el tiempo están ahí ellos percibiendo la santidad de Dios. Ese Dios tan santo puede hacerse hombre y puede acercarse al más vil pecador. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, increíble cómo Dios puede hacer esto. Así que esto es lo primero, hermanos, que Dios se acerca al que huye. Dios se acerca al que huye. Y lo segundo que vemos acá es que Dios busca al que huye. Porque en el relato dice que el ángel de Dios, que es este nombre que se le daba a estas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, el ángel de Dios, el mensajero de Dios, dice que la halló. Y por supuesto, como buenos lectores que somos, ¿verdad? Tú no hallas, sino buscas, ¿verdad? Así que quiere decir que hubo una búsqueda de parte del Señor. ¿Merecía ella ser buscada por Dios? ¿Ustedes qué creen? No, lo único que ella había hecho eran cosas malas.
había hecho mal. Al salir embarazada se enorgulleció, empezó a despreciar a Sarai. Pero así es Dios, hermanos, así es Dios. Dios está buscando al descarriado. ¿Lo merece? No, no lo merece. Pero si Dios obrara con nosotros según el merecimiento y con este planeta según el merecimiento, tendrían que haber diluvios mundiales cada 40 años aproximadamente para acabar con toda la raza humana. Porque la Biblia dice que todos hemos nacido necesitados. No hay justo, ni aún. Somos más de 7 billones en este mundo, ¿verdad? Son muchos. ¿Cómo puede ser que entre tantos no haya ni uno? ¿Cómo puede ser que entre tantos no nazcan por lo menos uno que sea justo delante de Dios? No, no hay ninguno justo. Decía esa profecía, no hay ni uno que haga el bien, no hay ni uno que busque a Dios. Todos a una se han descarriado, todas a una se han hecho inútiles, ¿no? Y por eso es que Dios tuvo que enviar a su Hijo, Jesús, el único justo, el único justo. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, vemos a alguien sufrir o que le pasa algo y lo que piensa inmediatamente esta cabeza, uno dice, esa persona merece eso, sobre todo si te ha hecho a ti algo malo? Amén. ¿Cuántos somos sinceros? Lo primero que te viene es bien hecho, bien hecho. Si eso es lo primero que se viene a nuestra mente, quiere decir que entendemos o creemos la verdad que las personas viven por lo que merecen y esa persona merece eso. Y nos pasa también lo otro, ¿no? Cuando vemos a una persona buena, entre comillas, ¿no?, pasar por algo malo, ¿qué es lo que decimos? Esa persona no merece estar pasando por eso. Eso es también una muestra de que nosotros vivimos en base, o pensamos, ¿no?, en base al merecimiento. Por eso también cuando Dios bendice a alguien que aparentemente no lo merece, ¿cómo te sientes? ¿Qué empieza a sentir? ¿Verdad? ¿No? Celos, envidia, ¿no? Ay, ¿por qué? Y cuando supuestamente tú haces algo, ¿no?, estás haciendo las cosas correctas y te pasa algo malo a ti. Qué injusto es la vida. Yo no merezco esto. ¿Saben qué pasa? Estamos entonces todavía viviendo en base a ¿qué? En nuestro interior. Otra vez digo, no es nuestras palabras, ni aún lo que decimos que creemos, porque como justo compartían, ¿no?, yo puedo decir que tengo fe, pero muchas veces mis palabras muestran que no la tengo, ¿no? Y como en el caso de Abraham, por eso vimos que Dios tuvo que cambiarle ¿qué? Nombre, ¿no? Para que sus palabras empiecen a llamarse lo que Dios había dicho de ellos: padre de multitudes, aunque estaban viejos y sin hijos. Pero las palabras o los pensamientos en este caso también muestran eso, ¿no? Y por eso yo he escuchado a veces, ¿no?, este relato entre los cristianos que dicen, ¿no?, oye, pastor, y si supongamos que yo, no sé, recaí o hice algo malo y justo me atropella el carro, ¿no? Pastor, estaba cruzando y se apareció una chica, ¿no?, con minifalda por ahí, ¿no? Y yo levanté la vista, ¿no? Y pastor, me distrajo, ¿no? Y está, aleluya, ¿no? No sé qué está, ¿no? Y ¡pam!, me atropelló el carro y me morí.
¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me mandan ustedes? A la morgue. Inteligente, esta gente sin más inteligente no. ¿Ah? Menos mal. Y yo escucho muchas veces, no hermano, si tú estás mintiendo y te atragantas con la carne ahí en plena mentira, te vas al infierno. ¿Merecería ir al infierno? Quizás sí, por ser pecador. Pero Dios no trata conmigo así. No estoy diciendo que no van a haber consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia por mirar a la chica? La muerte física. Si estoy casado, la viuda que dejé. Si tengo hijos, los huérfanos que dejé. O sea, el pecado trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias. Si fuera por merecimiento, quizá merecería así, ¿no? En ese momento justo de pecar y morir, irme al infierno. Pero no vivimos, ni nosotros, ni la gente vive por lo que merece. ¿Cuántos sabían eso? Porque otra vez, si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Y eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que entenderlo. Como decía, ¿no? La justicia que yo tengo es una justicia que me ha sido dada, que alguien la ganó por mí y me la ha entregado. Esa justicia me enseña a vivir diferente. Esa justicia me da el poder de no pecar. Amén. Ustedes sabían, Gustavo no tiene poder para no pecar. Pero hay uno que vive en mí que me puede capacitar para vivir sobre el pecado. Así que esa justicia, esa gracia no es una licencia para pecar por si acaso. El pastor ha dicho que como Dios no importa lo que merecemos, no merecemos, vamos, ¿no? A tirarnos a las redes del pecado. No, el pecado trae dolor, el pecado trae consecuencias. Pero la justicia, esa justicia es la que me transforma y la que me mantiene y la que me va a librar para poder seguir corriendo esta carrera. Así que Dios buscó, ¿no? La halló, dice Dios, a esta mujer, se acercó a ella, dejó el cielo para hablar con una mujer. ¿Cuántos saben que las mujeres son especiales? Solo las mujeres dicen amén, ni un hombre. Los hombres se quedaron. Mujer, te doy permiso que codees a tu esposo, que le písale el pie, por favor. La próxima vez tienes que decir amén. Sí, porque Dios trata con los hombres diferentes, ¿sabían eso? Dios es un poco más durito con nosotros. Abraham le falló a Dios y dice que Dios salió a matarlo. Agar le falla a Dios y un ángel se le aparece y le conversa y todo. ¿Verdad? ¿No han leído? Sí, Agar no circuncidó a su hijo y Dios sale y dice salió a matarlo el ángel de Dios. Trato un poquito más duro. ¿Por qué? Porque el hombre aguanta ese trato o necesita. ¿Sí o no, hermanas? Al hombre no lo puedes tratar así muy suavecito, ¿no? Tienes que ser más fuerte con él, ¿no? Como en el ejército. El hombre aguanta trato más duro, más fuerte.
Así que le dice, ¿no? Versículo 9, le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, estamos con Agar, ¿verdad? Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Cómo creen que usted se sintió Sarai cuando Agar regresó y le dijo, ¿sabes qué? Me encontré con el ángel de Dios y me ha dicho que también me va a bendecir a mí como te va a bendecir a ti. Sí, pero a mí me ha dicho que de mí va a ser una gran nación. Sí, pero a mí también me ha dicho. Que Él me va a... Porque dice Dios. Dios le dice multiplicaré, o sea, es Dios actuando en la vida de ella. ¿Y qué dice? Dios, ella seguro dijo, Dios también me ha dicho que va a multiplicar tanto mi descendencia que no va a poder ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, versículo 11, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Ismael. ¿Por qué? ¿Qué significa Ismael? Porque Jehová, ¿qué cosa? Ha oído tu aflicción. Oh hermanos, qué grande es Dios. Qué tremendo. Esta mujer no merecía nada de esto. No merecía nada de esto, pero Dios se acerca a ella y le dice, el hijo que vas a tener, te voy a ayudar, pero yo quiero que nunca olvides que te he ayudado. Así que yo quiero que a tu hijo le pongas este nombre. Dios ha oído mi aflicción. Para que nunca te olvides de la ayuda que Dios te ha dado. Oh hermanos, ¿cuántos hemos olvidado de la ayuda que Dios nos ha dado? Y a lo que Él nos ha dado no le ponemos nombre, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Le ponemos el nombre que queremos, no sé, ¿no? Pero ¿cuántos nos olvidamos? Pastor Roger empezó la reunión, ¿cómo empezó la reunión para los que vinieron temprano? ¿No? Diciéndole a la gente que Dios ha hecho por ti, ¿no? Y cada uno se iba poniendo en pie. Cada vez que ella llamaba a su hijo, ¿era qué? Un recordatorio de que Dios había oído su aflicción. Y luego versículo 12 dice, y él será hombre fiero, hablando de Ismael. ¿Ven? ¿Y él será hombre qué? ¿Habrá algún hombre fiero aquí? Amén, uno nomás. Es que tengo que hacerles preguntas porque algunos saben, han aprendido a dormir con los ojos abiertos. Entonces, ¿no? Están en una onda ya zen, súper zen, ¿no? Puedo dormir mirando al pastor. Pero cuando te pregunto, ahí sí te agarro. Ahí sí tienes que estar, ¿qué? Atento, escuchando, ¿no? Y dice, y él será hombre, ¿qué? Fiero, ¿no? Ya hace varias semanas hablamos de eso también, ¿no? Que los hombres ahora los quieren hacer mujeres. No, hombres fiero, dice. Y este era bravo, ¿eh? Dice, su mano será contra todos. Este no aguanta ser domado, este varón. Y la mano de todos, ¿qué dice? Contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y esto sucede, ¿no? Con Ismael, por si acaso. Ismael vivió en el desierto, en una zona muy difícil, muy dura. Y esto es lo que aconteció con el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ven, el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de ¿quién? De Jehová, con quien hablaba. O sea, no era un ángel, sino ¿quién era?
Dios, pero también se le llama el ángel de Jehová. Ella no dice, voy a ponerle nombre a este ángel. No, ella dice nombre a Dios que me hablaba. No he visto también aquel que me ve, por lo cual llamó al pozo, otra vez, ¿ven? Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret, ¿no? Cades y Beret. ¿Cuántos cuando están manejando han visto que la gente pone sus stickers, ¿no? Gracias, Señor de Uruguay. Por el camión, ¿no? Por el auto, ¿no? Gracias a mi difunta abuelita, ¿cómo? ¿No? Gumercinda, por esta bendición. ¿Sí o no han visto? En toda la luna, ¿no? Fíjense, ¿por qué hace la gente eso? ¿Y por qué pone el sticker ahí para que todos lo lean? Para que todos sepan que lo que tiene es gracias a quién, ¿no? A la abuelita, bueno, al señor de Uruguay, señor de Cachuy, no sé, todos los señores que hay acá en este país, ¿no? Creo que a veces bueno, voy a decir yo para no ofender a nadie, Roberto, ¿no? Soy muy mal agradecido, ¿no? Nos olvidamos. Fíjate, ella le iba a poner el nombre de Ismael y cuando se dio cuenta que era Dios hablando, había un pozo, le va a poner el nombre al pozo. ¿Cómo se va a llamar el pozo? Ya este pozo ya no se llama pozo no sé qué, sino pozo del viviente que me ve. ¿Por qué? Para crear ¿qué? Recuerdos, para crear memorias. Esto es por Dios, esto me lo dio Dios, esto me respondió Dios, esto hizo Dios conmigo. Y no tengamos la mente, como a veces nos pasa, que nos olvidamos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y vamos rápidamente a la otra ocasión donde Dios trata con ellos. Esto va a ser más corto. En el capítulo 21, ella regresó, por si acaso, para los que no conocen la historia, ella regresó, se puso sumisa bajo su señora y estuvo ahí hasta que dio a luz. Vino la promesa, y eso lo vimos la semana pasada. Dios le dice a Abraham, despídela, ¿no? En Génesis 21 le dice, tiene que irse de aquí. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndole sobre su hombro y le entregó al muchacho. ¿Quién era este muchacho? Ismael, ¿verdad? Ya, su hijo. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, dice el muchacho, alzó su voz y ¿qué? Y lloró. Habían pasado ya 14 años más o menos desde el relato anterior, 13, 14 años. Y está oyendo otra vez, ya con un niño, pan y agua, se le sacaba el agua y el niño está a punto de morir, así que lo deja, ¿no? Como una madre normal, ella no quiere ver cuando el muchacho muera y lo deja ahí. Y en eso escucha que el muchacho llora. Versículo 17 que dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios ya no descendió, sino que dice, llamó a Agar ¿desde dónde? Desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dice, entonces Dios le abrió los ojos
y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Otra vez, hermanos, otra vez. Esta mujer que inclusive ahora está siendo echada, fíjate, por instrucción de Dios mismo, Abraham la echa, ¿no? Le dice que se vaya. Pero acá hay algo, hermanos, que me llama la atención. Dios simplemente le dijo a Abraham, despídela, ¿verdad? Porque ella no va a heredar con tu hijo Isaac, ¿no? Pero ¿en qué momento Dios le dijo, pero solo dale pan y agua? ¿Abraham era rico? Él no podía haber pensado, es un viaje largo, ¿sí o no? Ella es egipcia, voy a mandarla a este Egipto, voy a mandarla con algunos, porque lo único que Dios le había dicho era despídela. Pero qué hombre, en su juicio normal, ¿no? A la madre de su hijo y a su propio hijo, porque él sí quería a su hijo, pero en ese momento la manda al desierto y solo le da un odre de agua, quizá que habían 2 litros, litro y medio en un odre de agua, y pan, y la manda. ¿Ustedes creen que ese hombre estaba representando al Dios que se le había aparecido a esa mujer? Si Agar misma le contó, yo me imagino a Abraham, ¿no? Cuando ella regresó tiene que haberle contado que un ángel se le apareció y que de ese hijo le vaya a poner nombre Ismael, y cuando nació le pusieron de nombre Ismael, cumpliendo con lo que el ángel le había dicho. Y también decirle que Dios había dicho que iba a multiplicarlo, que iba a hacer de él una gran nación. Pero sin embargo vemos a Abraham mandándola sola con un poco de agua y pan. ¿Cómo es el corazón, no? A veces del hombre. Dios no le dice eso. Pero yo solo puedo pensar que había una actitud ahí que de repente no era la que Dios quería. Tiene que irse, sí, pero ¿cómo tiene que irse? Está mal, sí está mal, pero ¿cómo tienes que enviarla? Sí es enemiga, vamos a decirlo entre comillas, pero ¿cómo la vas a enviar? La voy a enviar con un poco de agua y pan. ¿Y qué le pasa entonces? En el camino se le acaba. Y está a punto de morir el hijo, el cual el ángel le había dicho que también lo iba a bendecir, a multiplicar, ¿no? Grandemente. Y el hijo clama, el hijo llora. ¿Y quién está ahí otra vez para ayudar? Dios. Hermano, hermana, a veces la gente te va a enviar solo con un poco de agua en tu camino. No esperes a veces que la gente te trate como tú crees que debe ser tratado. La gente te puede fallar, pero hay alguien que está cercano al clamor de sus hijos, cercano al llanto de sus hijos. Y dice que ni bien clamó ese niño, Dios inmediatamente, ¿qué hizo? Oyó. Y desde el cielo, ya no hubo ni tiempo de venir a la tierra, desde el cielo le dijo, no, inmediatamente atendió a la voz de Sara, ¿no? Y le dijo, no, le mostró, le abrió los ojos, dice, y le mostró una fuente de agua, para que Dios tuvo que suplir aquello que Abraham no suplió. Hermanos, déjame decirte, si tú le das la oportunidad a Dios, Dios va a suplir lo que el hombre te niega. Y no estoy hablando solo de cosas económicas o de cosas económicas, por si acaso.
Pero lo que el hombre te niegue por X motivo, si tú eres fiel a Dios y sobre todo si tú tienes tiempo de escuchar a Dios, Dios te lo va a suplir. Lamentablemente, si lo transportamos esto al siglo XXI, tendríamos a un Ismael y a un Agar con audífonos puestos, seguro, escuchando música. Y el ángel hubiera clamado desde el cielo, pero nosotros, como estamos tan ocupados, escuchando música o haciendo cosas, ¿sabes por qué no oímos a Dios muchas veces? No es porque Dios no está hablando, sino porque hay mucha interferencia aquí. Dice la palabra que las preocupaciones de este mundo, los afanes de este mundo, ¿qué hacen? Ahogan la palabra de Dios en ti y no hay fruto. No hay fruto. Ese es nuestro problema, que andamos, que no sabemos cómo frenar. No sabemos cómo frenar. Nuestra mente y nuestro corazón todo el tiempo está corriendo y no sabemos cómo frenar un momento y quedarnos quietos con Dios y dejar que Él nos hable. Hay personas que no pueden estar quietas 5 minutos. Sin celular, sin música. Levántate, quédate 5 minutos sin nada. Sin ninguna distracción. Algunos dicen, no puedo. Tengo que estar escuchando a alguien, tengo que estar viendo algo. Por eso Dios no puede comunicarse contigo. Esta es la misma Agar que está siendo echada, que ha causado discordia. Y otra vez, seguramente, hermano, seguramente, si yo hubiera estado pasando ahí con mi camello por ahí, ¿no? Yéndome a la casa de Jenny cuando no estaba casado todavía, ¿no? Jenny era beduina, era ella, ¿no? Y hubiera visto a esa mujer ahí sufriendo y hubiera sabido que ella es la Agar, la que no se burlaba de Sara, la de la carne, ¿no? La esclava, como dice, seguramente hubiera dicho, se lo tiene merecido, ¿no? Y quizá y si estaba no medio blandito ya le daba, ¿no? Para su agüita. Porque así somos como seres humanos. Cualquiera diría que lo tiene merecido. Pero estaba leyendo en el Nuevo Testamento que Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y dijo que amemos a nuestros enemigos. Y si Dios dijo todo eso, ¿no nos dará Él primero el ejemplo de cómo Él lo hace? Amén. Y fíjense el versículo 20 todavía. Algunos dicen que de Ismael vienen todas las naciones árabes que son enemigas de Israel, enemigas de los descendientes de Isaac, ¿no? Musulmanes y todo esto. Pero miren acá, versículo 20, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y Dios estaba con el muchacho. Solo quiero llamarles la atención a eso. ¿Podrá Dios estar con alguien que no le tiene fe? ¿Podrá Dios estar con alguien que no está con Él? ¿Podrá Dios estar con alguien que vive simplemente para otras cosas? Dios sabemos que estaba con Abraham, Isaac, con Jacob y sus descendientes, y de ahí vino Jesucristo y esa era la línea. Pero ahora vemos a alguien que no pertenece a esa familia y dice, Dios está con él. ¿Y sabes qué? Yo creo que sí. Que Dios puede estar con personas que no profesan fe a Él,
Pero ¿cuál es la razón por la cual Dios está con esas personas? Es porque Dios tiene ¿qué? Un plan para ellas. Y Dios no va a esperar a que esas personas recién pongan su fe en Él para recién ahí empezar a trabajar con ellos, sino Dios trabaja con ellos desde antes. Los que son cristianos acá, ¿cuántos pueden recordar una ocasión cuando tú no eras cristiano, ni creías en Dios y estabas en pecado, pero que tú puedes decir, Dios esa vez estuvo conmigo? ¿No eras cristiano? No eras cristiano. No eras cristiano. ¿Cuántas veces Dios te salvó de la muerte? Dios te libró de que te suceda algo malo, que te violen, que pase algo terrible. Y tú no eras ni cristiano. Tú eras un Agar quizás, pero Dios estuvo contigo. Y una vez estaba regresando tardísimo con un amigo, un fin de semana en la época del terrorismo. No tenía fe en Dios, nada. Y había un sitio por donde teníamos que cruzar, que al lado solo había un cerro, era un sitio súper oscuro. Y en ese momento vemos una mancha eran como 20 que venían hacia esta dirección y era la única calle que teníamos que atravesar. No podíamos retroceder, no podíamos ir a ningún lado. Y como era muy tarde y en la época de terrorismo muy poca gente salía, no era toque de queda, pero muy poca gente salía en la noche. Venía de repente un carro y decían un taxi que nos lleve y no venía un taxi. Y estaban como a cuadra y media ya y nosotros dijimos ya acá perdimos, acá puede pasar cualquier cosa. Y en eso viene un carro viejito, que se veía un carro viejito, dijimos taxi, vamos a agarrarlo, le pagamos lo que sea, pero venía ocupado. Habían 2 personas y el taxista. Así que ni siquiera sacamos la mano, nada, estamos caminando y en eso para el taxi, bajan la ventana y le dice, ¿les puedo preguntar por una dirección? Sí, le decimos, cualquier dirección, con un ojo ya puesto en las personas que venían. Y el hombre me da la dirección y la dirección era la cuadra donde yo vivía, que estaba como a 3 kilómetros de ese sitio. Y me dice, ¿conoces la calle? Esa era Casa Grande, ¿no? La calle Casa Grande, el número 190. Yo cuando escuché dije, ¿qué? Sí, estamos yendo a la calle Casa Grande, número 191, creo 100 tanto. ¿Conoce? Yo le dije, yo vivo ahí. El pata me miró y me dijo, seguro no, yo vivo ahí. Me dijo, sí, tú vives ahí, sí, ya suban, los llevamos pues. Y no venía de un culto. Bueno, venía de un culto, pero a otro Dios. No venía de una reunión. Y yo conocía a todas las personas de la cuadra. Y a esa hora, en esa casa, no sé si fueron ángeles, pero Dios estuvo con alguien que no merecía, que merecía ser castigado, que merecía ser quién sabe, pero Dios estuvo con alguien así. Y yo estoy seguro que así como esto, tú tienes más de una quizás, donde no habías puesto tu fe en Dios, donde quizás estabas como Agar huyendo de Dios, donde más bien lo que merecía justamente es que Dios te juzgue, te condene, te castigue por algo que estabas haciendo. Pero como hemos visto, esta serie se llama Fe, Lógica y Crisis, y esto es algo que realmente no tiene lógica, que Dios pueda hacer esto contigo. Pero Él no quiere que quede ahí, sino Él quiere darnos ese corazón suyo, ponerlo acá en nuestro corazón, para que nosotros también seamos
como Él. Pónganse en pie, amados hermanos.